Hola niños, ¿cómo están? Espero que estén en sus casas, cuidándose y siguiendo rigurosamente todas las medidas sanitarias para poder enfrentar de forma responsable esta pandemia. Mi nombre es Valeria Romero Castillo, soy profesora de Historia y Geografía y el propósito de este video es, en primer lugar, ir retroalimentando los contenidos que nosotros hemos visto en la primera unidad de complejización de las primeras civilizaciones, abarcando desde el proceso de la hominización hasta el origen y desarrollo de las primeras civilizaciones, pero también ir orientando el trabajo que ustedes van a realizar esta semana número 7. Comenzamos entonces. Cuando hablamos de primeras civilizaciones, lo primero que vamos a aclarar es que los primeros cambios que se van a dar en torno a los periodos del Neolítico y Paleolítico van a ir pavimentando de forma gradual los cambios que se van a generar con posterioridad al proceso de las primeras civilizaciones. Cuando hablo de cambios en las primeras civilizaciones me refiero, por ejemplo, a la invención de la escritura, me refiero, por ejemplo, a la centralización del poder en un gobernante, que también es un aspecto en común que se va a dar en diversas civilizaciones y que lo vamos a examinar. Y nos damos cuenta también del desarrollo que se va a ir forjando en función a algunos centros urbanos que se van a regir por algunas leyes escritas. Me quiero detener particularmente en este punto, dado que anteriormente las leyes se traspasaban de forma oral, por lo tanto tenían un origen consuetudinario, no estaban registradas. Cuando nos referimos a las primeras civilizaciones, debemos recordar que la primera de la que tenemos registro es Mesopotamia. Y en Mesopotamia vamos a tener una serie de pueblos que se van a desarrollar, especialmente en función del creciente fértil, es decir, cómo se van generando y se van dando las condiciones para que se puedan asentar una serie de pueblos allí. Es necesario que ustedes también tengan claro que si bien cada una de las civilizaciones tiene sus particularidades, hay una serie de elementos en común que están en relación con la forma de vida de estas civilizaciones. Por ejemplo, tenemos el sustento agrícola y ganadero, ¿ya? Tenemos también el poder centralizado en un gobernante, tenemos el desarrollo que se va a generar en torno a algunos centros urbanos y con ello el desarrollo del pensamiento. Tenemos las sociedades rigurosamente jerarquizadas y estratificadas con escasa o nula posibilidad de movilización social. Tenemos el desarrollo de una arquitectura monumental que viene a expresar la importancia del poder político y religioso. Y por supuesto también como característica en común vamos a tener el desarrollo del pensamiento científico que se va a expresar en áreas como la astronomía, la matemática y la medicina. ¿Ya? Eso es en primer lugar. Bueno, dicho esto, vamos a pasar entonces al análisis de cada una de las civilizaciones. Continuamos entonces. En Mesopotamia, tal como les decía al inicio, se van a desarrollar una serie de pueblos, siendo el más importante de ellos el pueblo sumerio. Sin embargo, también tuvimos pueblos como los acadios y los asirios. Dentro del legado de Mesopotamia, yo me quiero referir al Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi estuvo compuesto por 282 leyes, cuyo objetivo era establecer un castigo de acuerdo al estatus al que pertenecía cada una de los transgresores. Más abajito vamos a ver cómo estaba organizada la pirámide social de Mesopotamia. No solamente se establecían castigos, sino que también se regulaban a partir de este código una serie de temáticas y asuntos como transacciones, divorcios, matrimonios, herencias y variados temas. La pirámide social de Mesopotamia va a estar organizada en 3 estratos. El primero, o en la cúspide de la pirámide, están ubicados los Awilum o libres. Aquí están concentrados todos aquellos funcionarios
reales, familia del rey, el rey, por supuesto, sacerdotes. En fin, tiene que ver con la posición dominante respecto de los grupos en Mesopotamia. En el segundo estrato vamos a tener a los mushkenum, que son los súbditos, y los súbditos, si bien podían ser propietarios de algunas tierras, siempre debían contar con la venia y la autorización por parte del estrato superior para poder ejecutar algunas acciones. Y en la base de la pirámide tenemos a los wardum o esclavos, que eran considerados propiedades del Estado, por lo tanto no tenían ningún tipo de derechos. A continuación, acá yo puse un extracto del código de Hammurabi, la idea es que ustedes lo lean porque en las actividades que hay al final de la guía hay una pregunta en relación a un refrán popular que tiene origen en el código Hammurabi. Continuamos entonces, vamos a Egipto. Dice acá, la antigua civilización egipcia se extiende por cerca de 3000 años, sobrevive a una serie de invasiones y luchas internas. Más allá de eso, lo importante es el río Nilo. El río Nilo, estimados jóvenes, es aquel posibilitador de la actividad agrícola, pero también de la actividad cultural que se va a generar. También posibilita la ruta expedita de transporte y comercio, que va a generar también que los egipcios tengan la posibilidad de generar una serie de intercambios, de generar trueques, de aquellos productos que ellos no tenían. Bueno, yo les decía al inicio de la clase que una característica en común de las civilizaciones es la arquitectura monumental, y en el caso egipcio claramente esto se expresa, por ejemplo, en las pirámides. Al igual que los mesopotámicos, la economía es fundamentalmente agrícola y ganadera, y esto va a significar que se especialicen los trabajos y también tengamos un gran desarrollo del pensamiento. Otro aspecto importante es la religión. Los egipcios eran politeístas, por lo tanto creían en la existencia de varios dioses, y ojo, porque tenían la idea de que existía vida después de la muerte. De allí que vamos a conocer una serie de prácticas como la momificación, en donde se buscaba que el alma de los difuntos siguiera con vida. Y ojo, no solamente de las personas, porque también nos vamos a dar cuenta que momificaban animales. En la pirámide social egipcia también tenemos una rigurosa estratificación. Tenemos en la cúspide al faraón y su familia, luego tenemos altos funcionarios de Estado, posteriormente soldados profesionales, para continuar con comerciantes, luego seguimos con campesinos y finalmente damos por finalizada esta pirámide con los esclavos. En cuanto a la civilización china, también vamos a reafirmar elementos en común, una organización política eminentemente centralizada, funcionaban en base a imperios, sociedades que también fueron altamente jerarquizadas, religión desde el punto de vista politeísta, variedad de dioses, y en la tecnología también tenemos otro punto en común que dice relación con la metalurgia. ¿Ya? Ojo con ese punto. Finalmente llegamos a las primeras civilizaciones de América, pero no menos importante. Habitualmente nosotros hablamos y nos jactamos mucho del desarrollo de los mayas, aztecas e incas, pero no nos podemos olvidar que durante el periodo formativo tenemos el desarrollo de civilizaciones como los olmecas y como la cultura chavín. Acá en la guía yo les señalo que la cultura chavín se ubica en la actual sierra peruana. También ellos desarrollan su cultura en función a un templo ceremonial. Practican la agricultura en función a terrazas y la irrigación, es decir, buscamos estrategias, buscamos acciones para poder facilitar el desarrollo de la agricultura pese a un territorio geográficamente accidentado. También tenemos una sociedad estratificada y en cuanto a la cultura olmeca, que se desarrolla en la costa del Golfo de México, nuevamente una sociedad estratificada, agricultores y comerciantes, politeístas, y todas estas deidades están íntimamente ligadas a la naturaleza.
como suele ser también con la cultura maya, azteca e inca. Para finalizar entonces la guía, tenemos una actividad que obviamente se hace a partir de la lectura comprensiva del contenido que está aquí en la guía. Bueno, a continuación yo les tengo una sorpresa breve. Y la verdad es que como estas primeras civilizaciones son tan atractivas y tienen tantos misterios, les voy a mostrar 5 misterios de parte de la cultura egipcia y que tienen que ver con el legado que nosotros tenemos hasta el día de hoy. Los invito entonces a ver el video y con esto damos por finalizada la clase. Recuerden que si tienen alguna inquietud me pueden escribir a mi correo electrónico. Les mando un cordial abrazo a ustedes, a sus familias, quédense en casa y realicen las guías para no interrumpir su proceso de aprendizaje. Un abrazo, nos vemos. ¿Sabías que el cepillo, la pasta de dientes y muchas más cosas que todavía utilizamos fueron inventadas por los antiguos egipcios? Los egipcios daban mucha importancia a la higiene personal y a la estética. Por eso, inventaron y usaron utensilios domésticos que hoy en día seguimos usando, como los peines, las tijeras, las pelucas, el maquillaje, los desodorantes y, como decíamos antes, el cepillo de dientes y la pasta. Eran tan presumidos que las mujeres egipcias de la antigüedad, en lugar de ponerse el perfume en la piel, lo llevaban en la cabeza en forma de cono perfumado, tipo sombrero. Pero no solo inventaron cosas relacionadas con la estética y la higiene. La llave y la cerradura, algo fundamental para la seguridad de nuestras casas y propiedades, también fueron un invento de los maravillosos egipcios. ¿Sabías que querían tanto a sus mascotas que cuando morían las momificaban? Los perros y los gatos eran las mascotas más habituales en el antiguo Egipto. Los egipcios querían tanto a sus mascotas que, según Heródoto, un historiador griego, cuando se morían sus mascotas más queridas, los egipcios se afeitaban todo el pelo, incluidas las cejas y la cabeza. Tanto era el amor que sentían por sus mascotas que en algunos casos las momificaban y las metían con ellos en sus propias tumbas. A esto sí que se le llama amar hasta la muerte. ¿Sabías que a los egipcios les encantaban los juegos de mesa? Después de sus quehaceres diarios, los egipcios se relajaban jugando a juegos de mesa. Según nos cuentan los historiadores, el más popular fue un juego llamado Senet, que se practicaba sobre un tablero parecido al del ajedrez. Hay pinturas que representan a la reina Nefertiti jugando al Senet, y en las tumbas de algunos faraones como Tutankamón se han encontrado tableros de este juego.